Lo vi en la pantalla. Rosa Beltrán salía del edificio y un chico la agarró por la cara con ambas manos y la besó, como si no hubiera cámaras. Yo estaba sentado en el coche con el móvil en la mano, esperando a Álvaro Molina para ir a cenar. Lo peor no fue el beso. Lo peor fue que reconocí al chico. Era Hugo Salcedo, el instructor de pilates del estudio al que Rosa había estado yendo todos los días durante varias semanas. Vi el video una y otra vez. En ese momento me llamó Álvaro, el mismísimo Álvaro, y al ver su nombre pensé que si contestaba lo contaría todo. Álvaro me dijo que se retrasaría 10 minutos, que Rosa se había olvidado algo en casa y que iba a subir a buscarlo. Volví a ver el video y me fijé en detalles que antes no había visto. Rosa salía del portal. No miraba atrás. Y Hugo, de pie en la puerta, sonreía. Este video llegó a mis manos porque la cámara del interfono está conectada a la aplicación del administrador. No debía verlo, lo sé. En cuanto vi a Rosa, lo primero que pensé fue en cerrar la aplicación y fingir que no había visto nada. Lo segundo que se me ocurrió fue que Álvaro era uno de los míos, de los que lo dan todo por su casa, por su mujer, por todo, y que si guardaba silencio, me convertiría en cómplice del engaño con fecha y hora. Salí del coche. La cena, el bar, las risas habituales de repente me parecieron una broma de mal gusto. Y entonces recibí otro mensaje en la aplicación. Un mensaje sobre el inicio de sesión en el mismo portal, ese mismo día, 2 horas antes. Abrí el diario y vi entradas repetidas. No una sola. Varias. Y no solo de ese día. Había días marcados con la misma secuencia, Rosa entra, Rosa sale, siempre con la misma mochila, siempre con la misma prisa. Ya no era una suposición. Era una regularidad. Álvaro bajó del edificio al cabo de un rato. Me dio una palmada en el hombro y me dijo que estaba agotado, que Rosa llevaba varias semanas asistiendo a clases particulares y que casi no la veía. Abrí la boca para decirle que eso era precisamente de lo que quería hablarle, y en ese momento vibró su móvil. Lo miró y dijo que Rosa le pedía que pasara por el estudio de pilates a recogerla porque se le había averiado el coche. Asentí con la cabeza. Álvaro ya se dirigía al coche. Dijo que sería rápido y que luego cenaríamos juntos. Y yo me quedé otra vez con el móvil en la mano, con el video abierto, sabiendo que si no lo detenía, iría directamente a recoger a su mujer, justo al lugar donde todo había sucedido. Fuimos hacia el estudio y yo no hablaba. Álvaro iba contando cosas de trabajo, pero como quien habla solo. Yo veía sus labios moverse y a la vez veía la imagen del beso en la pantalla, como un reflejo pegado al cristal del coche. En un semáforo, me miró de reojo y me dijo que si me pasaba algo. Yo le dije que luego, que mejor con calma. Y él frunció el ceño, porque me conoce, y cuando yo digo luego es que no quiero soltarlo en marcha. Aparcamos a 2 calles del estudio porque en esa zona siempre es un infierno. Caminamos. Olía a humedad, de esos días en que el aire se pega a la piel. Álvaro iba con las llaves en la mano, dándoles vueltas, nervioso sin saber por qué. Cuando llegamos a la puerta del estudio, estaba cerrado. Las luces de dentro, apagadas. No había ruido de música, nada. Álvaro se quedó mirando el cartel de horarios como si no encajara. Llamó a Rosa. Puso el móvil en altavoz. Se oyeron tonos, luego silencio. Cortó. Volvió a llamar. Nada. Se le notó en los hombros. Bajaron un poco, como si el cuerpo le dijera algo que la cabeza todavía no quería aceptar. Dijo que igual estaba en el vestuario, que quizá no oía el móvil. Probó a llamar al timbre del estudio. Nadie. Le dio un golpe suave a la puerta con los nudillos, y ese sonido seco me dio un vuelco. Yo ya no aguantaba.
Saqué mi móvil, me lo puse delante como si fuera una prueba en un juicio, y le dije que tenía que enseñarle algo. Me miró raro. Yo abrí el video del portero automático. Le enseñé primero el minuto exacto, sin hablar, porque si hablaba me iba a trabar. Vi cómo su cara cambiaba cuando reconoció a Rosa. Primero la sorpresa, luego esa rigidez rara en los ojos. Se inclinó hacia la pantalla. Y cuando vio el beso, no hizo un gesto grande. No gritó. No soltó el móvil. Solo se le quedó la boca entreabierta un segundo y luego la cerró como si tragara un objeto. Me pidió que se lo pasara. Yo se lo envié por mensaje, y me di cuenta de que me sudaban las palmas. Álvaro volvió a llamar a Rosa, pero esta vez sin paciencia. Se oyeron tonos, nada. Me miró y dijo que eso era de hoy. Yo asentí. Él respiró fuerte por la nariz, como cuando te estás conteniendo para no montar un numerito en la calle. La cosa se puso peor cuando le enseñé lo otro, el registro de entradas. No era un beso aislado. Había días, repeticiones, horas. Álvaro deslizó el dedo por la lista y, cuanto más bajaba, más se le tensaban los dedos. En un momento dejó de mover el dedo y se quedó clavado en una fecha de la semana anterior, una tarde que él me había dicho que Rosa estaba en una clase privada extra porque se había enganchado a eso y le hacía bien a la espalda. Yo recordé esa conversación y me dio rabia, pero una rabia fría, de esas que te dejan la nuca dura. Álvaro se apartó de la puerta del estudio y caminó 3 pasos hacia la esquina. Se quedó de espaldas a mí. Se pasó las manos por la cara. Yo vi que le temblaba una oreja, una tontería, pero se notaba que el cuerpo le iba por libre. Me dijo que no entendía nada, que no tenía sentido. Yo no solté ninguna frase bonita. Solo le dije que el tío era Hugo Salcedo, el del estudio, que yo lo reconocí porque una vez me crucé con él cuando fui a dejar unos papeles de la comunidad a una vecina del barrio, y que siempre iba con esa actitud de dar consejos como si la vida de los demás fuera un ejercicio. Álvaro se giró rápido y me dijo que cómo sabía dónde vivía el tipo. Ahí fue cuando le conté lo de la app, la cámara, que yo no estaba buscando nada, que me saltó el aviso y lo vi. Se quedó callado, pero no me reprochó nada. Me pidió el número del portal. Se lo di. Y entonces, como si se activara un interruptor, dijo que iba a subir. Yo le agarré del brazo y le dije que no a lo loco, que primero respirara. Él me miró con ojos de alguien que está a punto de romper algo con las manos. Dijo que solo quería verla a la cara. Y justo en ese instante, desde la calle de atrás, se oyó un motor acercándose despacio. Álvaro soltó mi brazo y se quedó quieto, mirando hacia el sonido, como si ya supiera lo que venía. Era el coche de Rosa. Lo reconocí porque Álvaro lo había señalado 1000 veces, orgulloso de que por fin se lo habían quitado de encima en el taller y andaba fino. Aparcó torcido, con prisa. Rosa bajó con la mochila, la esterilla y el abrigo en la mano. No venía sola. Hugo Salcedo bajó del asiento del copiloto como si nada, con una camiseta ajustada y una chaqueta encima, sonriendo a medias. Cuando vio a Álvaro, la sonrisa se le apagó un poco, pero no del todo. Eso fue lo que más me molestó, esa seguridad. Rosa se quedó helada en seco. Se le cayeron las llaves al suelo y sonaron fuerte. No se agachó al principio. Miraba a Álvaro como si esperara que él dijera una frase equivocada para poder agarrarse a eso. Álvaro no dijo nada al principio. Se acercó, recogió las llaves él mismo, se las puso en la mano. Ese gesto, tan normal, tan de casa, en medio de todo, me dio un nudo raro. Álvaro dijo que quería hablar, que ahí mismo. Rosa miró alrededor, como comprobando si alguien escuchaba. Hugo dio un paso y dijo que él no pintaba nada, que se iba. Rosa le tocó el antebrazo, un toque corto, como para retenerlo. Álvaro lo vio.
Yo lo vi. Ese toque fue un golpe más que el beso del video, porque era en directo, y no era de sorpresa, era de costumbre. Álvaro dijo que Hugo podía quedarse, que así se ahorraban vueltas. Hugo soltó una risa pequeña y dijo que no quería líos. Álvaro le contestó que los líos los había traído él. Yo noté que me apretaba la mandíbula sin querer. Rosa dio un paso hacia Álvaro y dijo que se calmara, que no era lo que parecía. Lo dijo con esa voz de persona que ya ha ensayado la frase delante del espejo. Álvaro le enseñó el móvil, el video. Rosa miró la pantalla y se le fue el color de la cara, como si le hubieran quitado la sangre de golpe. Se le humedecieron los ojos pero no cayó ninguna lágrima. Se llevó una mano al pecho, no dramático, sino como si le faltara aire un segundo. Rosa dijo que había sido un error, que estaba confundida, que se había dejado llevar. Álvaro no le gritó. Le habló bajo, pero con esa tensión que se te mete en los hombros cuando estás aguantando. Le dijo que un error no tiene registros de entradas durante semanas. Rosa abrió la boca y la cerró, como si las palabras no le obedecieran. Hugo intentó decir algo, que él solo daba clases, que Rosa venía por la espalda. Álvaro lo cortó. Le dijo que no insultara su inteligencia. Yo me quedé un poco detrás, porque era su matrimonio, no el mío. Pero no podía apartar la vista de las manos de Rosa. Las tenía rojas, apretando la mochila, y le temblaban los dedos. Álvaro le preguntó desde cuándo. Rosa dijo que no quería hablar en la calle. Álvaro señaló el estudio cerrado y dijo que dentro estaba vacío, que podían entrar con la llave que ella siempre llevaba en el llavero del coche, porque él sabía que la tenía, porque se la había visto 1000 veces. Rosa se quedó tiesa. Y ahí apareció una confirmación que no era solo de lío, era de acceso, de confianza rota a nivel de rutina. Rosa dijo que sí, que tenían llave para algunas clases privadas, que el dueño confiaba en Hugo. Álvaro le preguntó si esa era la excusa para quedarse después de hora. Rosa tragó saliva. Se le marcó el cuello al tragar. Hugo dijo que se iba. Álvaro le dijo que se fuera, pero que no se hiciera el santo. Hugo dio media vuelta, pero Rosa lo siguió con los ojos como si se le fuera una cuerda de seguridad. Cuando Hugo se alejó, Álvaro le pidió a Rosa que mirara a la cara y le dijera la verdad sin frases hechas. Rosa bajó la vista. Dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que Álvaro estaba siempre cansado, que ella necesitaba algo suyo, algo que no fuera casa y trabajo. Álvaro le dijo que para eso se habla, no se entra por portales ajenos. Rosa intentó acercarse más, pero Álvaro levantó la mano, no amenazante, solo para marcar distancia. Rosa dijo que no había sido solo una vez. Lo dijo por fin. Álvaro cerró los ojos un segundo. Los abrió y estaban rojos en el borde. Le preguntó cuántas. Rosa dijo que no sabía, que había perdido la cuenta, que empezó con clases privadas constantes y que luego se les fue de las manos. Álvaro respiró hondo y le pidió el móvil. Rosa dijo que no, que eso era invadir. Álvaro le contestó que el beso en un portal ya era invadir la vida de otro. Yo vi que Rosa se tocaba el anillo con el pulgar, dándole vueltas, como si quisiera sacarlo pero no se atreviera. Álvaro le dijo que quería saber si Hugo había estado en su casa. Rosa levantó la mirada rápido y dijo que no. Lo dijo demasiado rápido. Álvaro la miró fijo. Rosa se quedó quieta. Y entonces, muy bajito, dijo que una vez, cuando Álvaro estaba en una reunión de fin de semana, Hugo subió un rato, que no pasó nada grave, que solo hablaron. Álvaro soltó una risa sin humor, corta, y dio un paso atrás. Me miró a mí por primera vez desde que empezó todo. Me miró como pidiendo tierra. En ese momento, Rosa dijo que se negaba a seguir ahí, que se iba a casa, que hablarían luego.
Álvaro dijo que casa era de los dos, y que si ella se iba, él también iba a tomar decisiones. Rosa apretó la mandíbula y dijo que si él la humillaba o intentaba poner a la gente en contra, ella también sabía cosas. Dijo que no era la única con información. A mí se me encendió la alarma. Álvaro se quedó quieto, y con voz muy baja le preguntó qué quería decir con eso. Rosa no respondió. Se metió en el coche, cerró de un portazo, y arrancó sin mirar atrás. Álvaro se quedó en la acera con las manos abiertas, sin saber qué hacer con ellas, y yo vi que le vibraba el móvil en la palma. Era otra llamada de Rosa, pero esta vez no entró por altavoz. Álvaro se lo llevó a la oreja, escuchó 2 segundos, y su cara cambió otra vez. Esa misma noche, Álvaro no volvió a casa. Se vino a mi piso con una mochila pequeña, la misma que usaba para el gimnasio, como si su vida se pudiera meter ahí dentro. Se sentó en mi sofá y no pidió agua, no pidió nada. Miraba el suelo. Tenía la pierna moviéndose sola, rápida. Me dijo que Rosa le había llamado para decirle que si montaba un escándalo, ella iba a decir que él era un controlador, que la vigilaba, que la presionaba, que lo tenía todo apuntado. Lo dijo con una calma que daba miedo, como quien ya tiene el relato preparado. Yo le dije que lo primero era protegerse, no hacer un numerito. Álvaro apretó los dientes y me dijo que no quería venganza de película, que quería justicia y aire. Ahí empezó la parte fea, la de hacer cosas prácticas cuando todavía tienes la garganta cerrada. Llamé a un abogado de confianza que me llevaba temas de la comunidad, un tipo serio, y le pedí un favor. Al día siguiente, Álvaro tenía una cita. Antes de dormir, hice una lista con él. Cuenta conjunta, recibos, seguros, el alquiler, la hipoteca, la tarjeta compartida. Álvaro se levantaba, caminaba 2 pasos, se sentaba, se volvía a levantar. Me dijo que Rosa había pagado las clases privadas con la tarjeta común. Yo le pedí que lo comprobara. Abrió la app del banco y ahí estaban los cargos, repetidos, con el nombre del estudio y a veces con concepto de sesión individual. Álvaro se quedó mirando los números, no por el dinero, sino por la cara que tenía el engaño cuando se convierte en algo contable. Al día siguiente, el abogado le explicó lo básico. Separación de cuentas, dejar constancia, no tocar nada raro, nada de amenazas, nada de difundir a lo loco. Álvaro asentía y al mismo tiempo tenía las manos apretadas como si estuviera sujetando una barra invisible. Salimos de allí con un plan simple y legal. Abrir una cuenta a su nombre, mover su nómina y pedir al banco que la tarjeta adicional se bloqueara. No era para dejarla sin comer. Era para que no siguiera pagando su doble vida con el dinero de ambos. Luego vino lo de la casa. Álvaro me pidió que le acompañara a recoger cosas, porque no quería entrar solo y encontrarse otra escena. Fuimos por la tarde. Él abrió la puerta despacio. Olía a ambientador, ese olor dulce que Rosa siempre ponía. Ese olor me dio asco ese día, te lo juro. Rosa estaba en la cocina, como si nos estuviera esperando. Tenía el móvil en la mano y una taza en la otra. Nos miró y dijo que qué hacíamos allí. Álvaro le dijo que venía a coger ropa y documentos. Rosa se rió, una risa breve, y dijo que no iba a permitir que él la dejara como la mala. Álvaro no contestó al ataque. Se fue directo al dormitorio. Yo me quedé en el pasillo, oyendo cajones, perchas, el ruido de una cremallera. Rosa me siguió y me dijo que yo no sabía la historia, que Álvaro era frío, que ella llevaba tiempo pidiendo atención. Yo la miré y no le di un discurso. Le dije que yo había visto el video y el registro, y que a mí no me vendiera humo. Rosa me clavó una mirada dura, como si de repente yo fuera un enemigo. Ahí llegó el primer giro raro. Rosa dijo que el video era ilegal, que nos podía denunciar.
Dijo que iba a hablar con un primo suyo que sabía de estas cosas. Yo me mantuve calmado por fuera, pero por dentro noté un pinchazo en la nuca. Porque sí, yo era administrador, pero también era una persona que había visto algo que no buscaba ver. Álvaro salió del dormitorio y dijo que no se iba a discutir eso ahora, que si ella quería guerra, la iban a tener en los papeles, no en la calle. El plan de Álvaro de revancha fue simple y directo. No iba a gritarle a sus amigos en un bar. Iba a cortar la comodidad. Cambió las domiciliaciones de los recibos a su cuenta y dejó la parte de Rosa clara en un correo formal, sin insultos, sin frases calientes, solo datos. También pidió cita para un acuerdo de separación de bienes si era necesario. Lo vi convertirse en alguien metódico en 2 días, como si el dolor le hubiera activado un modo robot, pero un robot que tiembla cuando se queda solo. Luego vino lo social. Y esto fue delicado. Álvaro tenía una hermana muy cercana a Rosa. Yo le dije que si iba a contar algo, que fuera solo a gente necesaria, con pruebas, sin exagerar. Álvaro escribió un mensaje a su hermana y a los padres de él, corto, diciendo que la relación estaba rota por una infidelidad y que no quería rumores. Adjuntó una captura del registro sin poner más. No mandó el beso a todo el mundo, solo lo justo para que nadie le dijera que se lo inventaba. Esa misma noche, le empezaron a llegar llamadas. Su madre llorando, su padre callado, su hermana con rabia. Álvaro contestó pocas y dejó otras para después. El siguiente movimiento fue el estudio de Pilates. Álvaro no llamó para insultar. Mandó un correo al dueño del estudio, con tono correcto, diciendo que Hugo Salcedo había usado el local fuera de horario y que había una relación personal con una alumna casada, y que eso podía afectar al negocio. No pidió que lo echaran. Solo puso hechos y dijo que, si hacía falta, podía hablar en persona. Ahí el mundo de Hugo dejó de ser cómodo. La reacción no tardó. Esa misma noche, Hugo escribió a Álvaro un mensaje largo, intentando sonar superior. Decía que todo era un malentendido, que la relación era privada, que Álvaro tenía que comportarse como un adulto. Álvaro me enseñó el mensaje. Tenía la cara blanca. Me dijo que le daban ganas de responderle con lo primero que le saliera. Le dije que no, que una sola frase y ya. Álvaro le contestó que cualquier contacto a partir de ese momento fuera a través de abogados. Y bloqueó. Al día siguiente, Rosa llegó a casa y encontró la cerradura cambiada. No porque Álvaro quisiera dejarla en la calle sin nada, sino porque el abogado le dijo que si él salía y ella metía a Hugo dentro, luego era un lío. Álvaro dejó una copia de llave en una bolsa con su nombre en casa de la vecina mayor del rellano, y un mensaje formal de que podían coordinar horarios para recoger cosas. Rosa golpeó la puerta. Llamó. Gritó el nombre de Álvaro. Yo estaba con él en el coche, a media calle, viendo la escena como si fuera otra persona. Rosa llamó a la policía. Cuando llegaron, hablaron con ella, luego con Álvaro por teléfono. Al final le dijeron que era un tema civil, que se calmara, que podían entrar con acuerdo. Rosa se quedó en el portal con los brazos cruzados, mirando hacia la calle. Y de pronto, sin venir a cuento, miró hacia la cámara del portero automático, justo hacia donde estaba la lente. Como si supiera que esa lente había sido la que la había delatado. Se le tensó la cara y apretó los labios. Yo sentí que el estómago se me hundía, porque esa mirada no era de culpa. Era de aviso. Los días siguientes fueron raros. Todo iba rápido y lento a la vez. Álvaro tenía ojeras y se afeitaba mal, con cortes pequeños en la barbilla. Comía a ratos, de pie, como si sentarse fuera a aceptar la realidad. Rosa, por su parte, empezó a mandar mensajes que parecían de 2 personas distintas. Un día decía que lo sentía, que estaba perdida.
Al siguiente decía que él era un manipulador, que la había aislado. Álvaro los leía y se quedaba mirando la pared, con la respiración corta, como si cada frase le apretara el pecho. La última conversación seria la tuvieron a los 19 días, en una cafetería cerca de un notario, porque el abogado insistió en que hablaran en un sitio público y con estructura. Yo fui con Álvaro, no para meterme, sino para que él no se derrumbara y se levantara sin firmar nada raro. Rosa llegó con gafas de sol aunque estaba nublado. Se las quitó al sentarse. Tenía los ojos hinchados. Se puso a mover la cucharilla en el café sin parar, haciendo un ruido fino que me puso nervioso. Álvaro empezó sin rodeos. Dijo que quería separación, que no podía vivir con esa duda cada vez que ella salía con la esterilla. No dijo frases grandes. Lo dijo y ya. Rosa apretó la taza con las dos manos y dijo que él estaba exagerando, que era una crisis, que no quería perder su vida. Álvaro le preguntó qué vida, si ya llevaba meses saliendo de un portal que no era el suyo. Rosa bajó la mirada y dijo que con Hugo no era solo físico, que se sentía vista, que se sentía ligera. Cuando dijo ligera, se tocó el pecho como si el aire le pesara. Ahí vino un momento duro. Álvaro le pidió que dijera el nombre, que lo dijera sin rodeos. Rosa lo dijo, Hugo. Lo dijo bajo, pero lo dijo. Álvaro tragó saliva. Le tembló la comisura de la boca un segundo. Luego le preguntó si Hugo sabía que ella seguía con Álvaro, si le había prometido dejarlo. Rosa negó con la cabeza y dijo que Hugo no le pedía nada, que era ella la que no sabía decidir. Álvaro la miró y dijo que eso era exactamente el problema, que su indecisión la estaba usando como excusa para no enfrentar la consecuencia. Rosa intentó cambiar el enfoque. Dijo que Álvaro también tenía culpa, que nunca iba a sus cosas, que se reía del Pilates, que le decía que era una moda. Álvaro se pasó la mano por la frente y dijo que sí, que se había reído alguna vez, que estaba cansado, que la vida no era perfecta, pero que nada de eso justificaba meterse en un estudio vacío con un instructor. Rosa levantó la cabeza rápido cuando oyó lo del estudio. Y ahí me di cuenta de que ella no sabía ese dato. Se le abrieron un poco los ojos. Álvaro le dijo que la había visto. Que una noche, hace una semana, volvió al estudio porque le sonaba raro lo del coche estropeado, y que entró por la puerta de atrás porque estaba abierta, y que vio las luces apagadas y a los dos dentro, en la sala grande, con las colchonetas apartadas, demasiado cerca, en silencio. Dijo que no vio nada explícito, no hacía falta. Dijo que solo vio las manos de Hugo en la cintura de Rosa y la cara de Rosa apoyada en el cuello del otro como si fuera su sitio. Rosa se llevó una mano a la boca. No lloró de golpe. Se quedó respirando por la nariz, rápida, como si le faltara el aire. Luego dijo que eso fue un momento, que estaban hablando, que ella estaba mal. Álvaro le preguntó si también estaban hablando cuando ella entraba y salía del portal de Hugo. Rosa se quedó callada. Miró la mesa. Miró su anillo. Se lo quitó, por fin, y lo dejó al lado de la taza. Ese gesto fue como un portazo, pero sin ruido. Álvaro sacó unos papeles. No eran el divorcio final, eran un acuerdo de separación provisional, para reparto de gastos y uso de la vivienda mientras empezaban el proceso. Rosa los miró como si fueran una amenaza. Álvaro le dijo que no quería arruinarla, que quería orden. Rosa dijo que él la estaba echando. Álvaro le contestó que ella había salido de casa hace meses, solo que volvía a dormir. El siguiente mini golpe fue cuando Rosa soltó una frase que yo no esperaba. Dijo que Hugo le había propuesto irse un fin de semana fuera, a la costa, y que ella había dicho que sí, pero que todavía no habían concretado. Álvaro se quedó quieto. Se le fue la mano al vaso de agua y apretó el cristal demasiado fuerte, se le pusieron blancos los nudillos. Rosa añadió que no lo hizo para hacer daño,
que quería aclararse. Álvaro le dijo que eso ya era una decisión, aunque no la llamara así. Le pidió que firmara el acuerdo provisional o que, si no, lo hablarían con abogados y ya. Rosa miró los papeles, luego miró a Álvaro, y por primera vez su cara se ablandó. Dijo que lo quería, que no quería que se acabara así. Se le quebró la voz un poco, pero lo sostuvo. Álvaro no se ablandó. Solo bajó la mirada y dijo que él también la quiso, pero que ahora, cuando la miraba, notaba el estómago encogido y el cuello caliente, como si su cuerpo le gritara que se fuera. Rosa alargó la mano hacia la de Álvaro. Álvaro la retiró despacio, sin brusquedad. Rosa se quedó con la mano en el aire un segundo y luego la apoyó en el papel. Cogió el bolígrafo. Lo tuvo encima de la firma, temblando. Dijo que si firmaba, él iba a mandar el video a todo el mundo. Álvaro le contestó que no, que ya había avisado a quien tenía que avisar y que no iba a convertir su vida en un circo, pero que tampoco iba a mentir para protegerla. Rosa apoyó la punta del bolígrafo, hizo una raya, paró, respiró fuerte, y justo cuando iba a firmar del todo, le vibró el móvil. Miró la pantalla. Su cara cambió. Álvaro la vio y le preguntó quién era. Rosa no respondió. Se levantó con el bolígrafo todavía en la mano, y dijo que necesitaba un minuto fuera. Y salió de la cafetería con el papel sin firmar, dejando el anillo en la mesa, y a Álvaro con la mirada clavada en la puerta como si se hubiera quedado sin suelo. Rosa volvió a los 5 minutos, pero ya no era la misma cara. Se sentó, dejó el móvil boca abajo y dijo que era Hugo. Dijo que había visto el correo que Álvaro mandó al dueño del estudio y que le estaban pidiendo explicaciones. Rosa dijo que Hugo estaba enfadado con ella, que le decía que había prometido discreción, que ella lo estaba metiendo en un lío. Álvaro la escuchó y se le escapó una risa mínima, triste, como si por fin encajara una pieza. Le dijo que al final Hugo no era ese refugio ligero que ella contaba, que también exigía, también presionaba, solo que con otra sonrisa. Ahí pasó algo que me sorprendió. Rosa no defendió a Hugo. Se quedó mirando el borde de la mesa y dijo que se había equivocado en muchas cosas, pero que lo que más le dolía era verse a sí misma negociando con 2 vidas, intentando no perder ninguna, y al final perdiéndolas igual. Se frotó los ojos con los nudillos, como una niña cansada, pero sin drama. Álvaro le dijo que eso ya daba igual para el futuro de ellos. Que el acuerdo estaba encima de la mesa y que él no iba a volver a dormir con ella ni a vivir con ese run run. Rosa respiró hondo, cogió el bolígrafo otra vez y firmó. Lo hizo rápido, como si se paraba se arrepentía. Luego empujó el papel hacia Álvaro y dijo que se iba a ir de la casa esa misma semana, que no quería cruzarse cada día. Álvaro asintió y dijo que perfecto, que él no iba a impedirle llevarse sus cosas, que solo quería que lo hicieran con horarios y sin visita sorpresa. El proceso fue así de frío por fuera y así de agotador por dentro. En los días siguientes, Rosa recogió ropa, libros, cosas pequeñas. Álvaro se quedó con el piso por el momento, y ella se fue a un alquiler en otra zona. Lo sé porque me pidió ayuda para mover cajas y porque, cuando bajamos el primer día, vi que llevaba la esterilla de pilates en el brazo y me dio una rabia absurda, como si esa esterilla fuera la bandera del desastre. Pero Rosa no iba hacia un estudio ya. Iba hacia un taxi, con cara de no haber dormido, sin maquillaje, sin ganas de sostener ninguna historia. ¿Y Hugo? Hugo intentó salvar su imagen. Le escribió a Álvaro otra vez desde otro número, con un tono victimista, diciendo que él era un profesional, que no había hecho nada malo, que Rosa era adulta. Álvaro no respondió. El dueño del estudio, por lo que supe, le quitó las clases privadas durante un tiempo y lo apartó de ciertas alumnas. No me consta un despido definitivo, pero sí sé que Hugo dejó de ir por el barrio y empezó a trabajar más en otro centro.
Cuando alguien pierde comodidad, se nota. Rosa y Hugo duraron poco. No te voy a decir una cifra exacta porque eso me lo contó Álvaro con la cara cerrada y yo no le quise sacar más. Pero fue dentro del mismo mes. Rosa intentó seguir viéndolo, y Hugo, cuando ya no era un juego escondido, empezó a poner condiciones y a echarle en cara el lío. A Rosa se le cayó el velo rápido. Un día le mandó a Álvaro un mensaje solo para decirle que Hugo no era lo que parecía. Álvaro lo leyó, dejó el móvil boca abajo y se fue a fregar platos, con el agua muy caliente, hasta que se le pusieron rojas las manos. Esa fue su forma de no romper nada. El divorcio empezó formalmente. Papeles, citas, firmas. Álvaro se quedó con una mezcla de silencio y rutina. Iba a trabajar, volvía, se duchaba, comía lo justo, y por las noches, al principio, se quedaba sentado en el sofá sin encender la tele, como si el ruido le molestara. Con el paso de los días, volvió a salir conmigo a caminar. No hablaba mucho, pero ya no tenía esa mirada de estar a punto de explotar. Una noche me dijo algo que se me quedó. Dijo que lo peor no fue imaginarse a Rosa con otro. Lo peor fue darse cuenta de que, mientras él pensaba que estaba construyendo una vida, ella estaba practicando una salida por si acaso. Yo, desde fuera, aprendí a no ignorar las señales cuando son tan concretas. Clases privadas constantes, horarios raros, mentiras pequeñas que se te quedan pegadas. No es que uno se vuelva policía de su pareja, es que el cuerpo te avisa y a veces tú mismo lo callas por no liarte. Álvaro ya no se calla. Ahora, cuando algo le huele mal, lo dice. No para acusar, sino para no tragarse el veneno en silencio. Y yo sigo aquí, viéndolo recomponer su vida sin discursos, con acciones simples. Cambió la cerradura, cambió la cuenta, cambió la forma de mirar las cosas. A veces, cuando nos tomamos un café, se queda mirando a la gente que entra y sale, como si buscara una calma nueva. Y yo lo miro y pienso que en un mes se puede caer todo, sí, pero también en un mes te puedes quitar de encima la mentira más grande. Yo no sé qué le espera a Álvaro dentro de un año. Solo sé que ahora, cuando su móvil vibra, ya no se le queda la mano tiesa. Y eso, para él, ya es un paso real.